Buenas tardes, voy a comentaros una película del año 1990, dirigida por Kevin Costner, protagonizada también por Kevin Costner, una película del 1990, ya digo, una película ganadora del Oscar a la mejor película, una película que todo el mundo conoce o debería de conocer, una película maravillosa, una obra maestra de la cinematografía en general, una película maravillosa, sin duda una película perfecta, yo diría que es una película que es que me encanta esta película. Estoy hablando de, como todo el mundo sabe, de esa película del oeste, de indios y vaqueros, entre comillas. Esto ya todo el mundo sabe cuando diga el título de esta obra maestra del año 1990, como todo el mundo sabe, y yo creo que vaya a saber enseguida de qué película estoy hablando. Estoy hablando de, naturalmente, de Bailando con Lobos. Bailando con Lobos es una película dirigida y protagonizada por Kevin Costner. Kevin Costner todo el mundo sabe que es actor, pero también fue director de cine, hizo algunas películas, no muchas. No te voy a decir que sea un director con una amplia filmografía, pero hizo algunas películas, unas 3 o 4 películas aproximadamente. Por decir alguna, aparte de Bailando con Lobo, hizo una gran película del oeste. Para mí una película excepcional que recomiendo a cualquier aficionado a este tipo de cine, al cine del oeste, a estas películas de vaqueros, al que le gusta el cine del oeste, yo creo que la debería ver por lo menos alguna vez en su vida. Y yo no digo el cine del oeste, sino al que le gusta el buen cine. Estoy hablando de una gran película, que ya la comentaré, que la tengo que revisionar, pero es una película maravillosa, que es Open Rank, del año 1900, digo 1900, perdón, del año 2003. Una película maravillosa, una película también muy interesante, inferior, bajo mi punto de vista y bajo mi criterio, a Bailando con Lobos. Bailando con Lobos, ya digo, fue la primera película que dirigió yo diría, Kevin Costner, o sea, no es un mal director. O sea, yo estoy viendo últimamente directores que, que justamente todo el mundo, que han hecho un montón de películas y que mucha gente los alaba y todo el mundo dice que bien dirige, que no sé qué, no valen para nada en realidad. Con mi respeto, hay alguna gente que, por ejemplo, el que ha dirigido las películas estas de la Guerra de la Galaxia, de Star Wars, las últimas, por ejemplo, el J. Abrams, para mí es para mí es bastante inferior a Kevin Costner, bajo mi punto de vista. Y para mí es sin duda, por ejemplo, un director bastante nefasto. O incluso todos los que hay ahora. Por ejemplo, que ha dirigido una película que no la voy a comentar ni muchísimo menos porque me pareció una película bastante fallida, una película que a mí personalmente me ha decepcionado, que es la nueva película esta de Indiana Jones, que es una película absolutamente horrible, penosa, penosa porque un personaje tan carismático como ha sido Harrison Ford y un genio del cine como ha sido Steven Spielberg, tal vez el mejor director de todos los tiempos, junto a John Ford y junto a Martin Scorsese y junto a Frank Capra y una serie de gente, pues de verdad, o sea, tú comparas las películas de Indiana Jones, incluso la última, la penúltima, perdón, la de la calavera de cristal, a mí me parece una película, vamos, al lado de esa, la Calavera de Cristal es una de las mejores películas de todos los tiempos. Si la comparamos con esta de nuevo Indiana Jones, la nueva que han hecho, una película horrible que la he visto y de verdad no la recomiendo para nada. Yo digo una cosa, si sois gente que no la habéis visto, qué suerte tenéis de no haberla visto, de verdad. El que ve esa película es que es una película horrible. Lo único, es una película que no sirve, no hay nada que comentar. Es una película nefasta totalmente y una película horrible. Sin embargo, tenemos películas, por suerte, películas que las podéis ver ya sea como veis vosotros las películas, como Bailando con Lobos.
O sea, tú, ahora que fíjate tú, estoy hablando de una película como Bailando con Lobos, que es una obra maestra del cine, y acabo de mencionar que no, que yo diría que es una película que es que no se debería ni decir el nombre de lo mala que es la de Indiana Jones, esta. Igual que todas las películas estas de los superhéroes, de gente en calzoncillo, estas nuevas, que si los Vengadores, que si esto, que si lo otro, que ping pong fuera. Esas son películas que no sirven para nada, son películas absolutamente nefastas y horribles. Sobre todo estas del que si, bueno, yo, porque no me sé ni los nombres de algunas, porque muchas de ellas ni las he visto. Hay algunas que las he visto y vamos, y he salido corriendo, de lo malas que son. Son películas absolutamente horribles. A mí personalmente, a mí este tipo de cine no me gusta, el cine de superhéroes, tanto acción, tanto no sé cuánto, sí mucho efecto especial, pero poco encanto. Poca, por ejemplo, hoy en día no existe eso de una película épica que tú vayas al cine y te emociones y te haga reír, llorar, vamos, con momentos absolutamente prodigiosos. Eso hoy en día apenas hay películas. Por suerte, gracias al formato físico, a internet, a muchas cosas, podemos visionar este tipo de películas, como Bailando con Lobos, que es una película absolutamente con escenas que yo creo que han quedado en la historia del cine de los últimos 40 años, yo diría 40 o... Sí, 40 años, una película, ya digo, extraordinaria. Ahora las de ahora, no, hay muchas que, aunque he visto películas, yo no digo que no haya buenas películas. Por ejemplo, los Fabelman o algo así, la última película de Steven Spielberg me parece una gran película, una muy buena película, hombre. Luego Elvis me pareció una muy buena. Dune no es una mala película, está bien, tiene un momento, y es una película interesante, con momentos interesantes sin duda. Y bueno, más películas que mi memoria no alcanza, pero que había buenas películas, Huesas de Tori, que me parece una obra maestra, que yo no sé por qué esa película para mí es la que tenía que haber ganado el Oscar, sin duda, una obra maestra desde cualquier punto de vista, uno de los últimos grandes, por no decirte que es el mejor musical del siglo XXI, por encima de La Land, que es una buena película, una muy buena película, incluso esa gran película también muy interesante, que también muy interesante, ya la comentaré, El fantasma de la ópera, la del 2001, sí, 2001 o el año 2000 que se estrenó, muy interesante. Bailando con Lobos, ya digo, protagonizada por Kevin Costner, ya digo, Kevin Costner es actor de cine, principalmente hizo varias películas, hizo muchísimas, incluso ya había hecho incluso películas del oeste, como actor, ojo, no como director. Pero es muy curioso, como un actor de cine, que es un muy buen actor de cine, naturalmente, que hoy en día está de lado. Yo no sé por qué este hombre le debería, yo qué sé, haberle hecho algo, o hacer más películas, o contar en películas con este hombre, porque este hombre es absolutamente muy buen actor. A mí Kevin Costner me parece muy buen actor. A mí siempre me han gustado mucho sus películas. Y como actuando está muy bien. Hombre, no te voy a decir que sea Cary Grant o Marlon Brando. Hombre, es que esos son los mejores actores de todos los tiempos. No está entre los 10 o 15, pero actúa bastante bien. De los de ahora, de los que pocos que quedan, yo diría por lo menos de mi favorito. A mí es que Kevin Costner siempre me ha interesado mucho este actor. Ya digo, una obra maestra muy curiosa, que ya digo, un actor de cine se puso a dirigir sin tener idea de dirección ni eso. O sea, sin tener ni idea, nos saca una obra maestra, porque incluso yo, tú, cuando ves esta película, es que dices, como un tío que no es director, que realmente él no es director, pero se metió en el mundo de la dirección, y de verdad este hombre gana a muchísimos directores de los actuales, a muchísimos.
y un grandísimo actor. Y como director dirigió buenas películas. Oppenheimer es una. Luego aquella del Mensajero del Futuro, también de los años 90. Hombre, es una película bastante inferior, todo hay que decirlo. No está mal. No, hombre, tiene momentos un poco largos, es un poco larga y es escena un poco, bueno, en fin, pero una buena, no está mal, no está mal, no es, hombre, yo si tuviera que darle una nota le daría un 5 un 6 pero no mucho más. Ahora, Bailando con Lobo, una obra maestra desde cualquier punto de vista. Una película bastante atípica porque nos cuenta la historia de los indios y los vaqueros, pero realmente como es la historia. Porque en la historia realmente los indios son los auténticos, realmente los que realmente son gente que no son tan malas como la pintaban en las películas. Por ejemplo, una obra maestra también, pero que es una película que se aleja de la realidad completamente, que se llama Murieron con las botas puestas, ya la comentaré, de Rolf Flynn, una obra maestra, de la biografía del general Custer. Una obra maestra, pero que no tiene nada que ver con lo que sucedió. Realmente los indios solamente defendían su terreno, porque esa gente, solamente por sus tradiciones, por su manera de vestir, por su color, porque eran gente claramente, como yo eran blancos, claramente, o los querían tener como esclavos, o prácticamente eran gente muy racista, por eso fueron y los mataron sin ninguna razón, pues por eso ellos se defendieron. Es que toda esta película, entonces, como ellos se defienden, no, no son los malos ellos. Son malos porque nosotros no lo hemos hecho nada. En realidad es mentira. En realidad ellos son los malos, los blancos, como los dicen en las películas a los indios, cuando se refieren, los indios cuando hablan en las películas. No había muchas películas que hablaran indios dentro del oeste. En esta sí, por ejemplo. Pero hay muchas, pero no había muchas, ya digo, que hablen los indios, pero en esta película hablan, por cierto. Y cuando hablan de la gente que los mata, se refieren a los blancos y hablan como ellos como los blancos. Que son los blancos, que somos nosotros. Que básicamente hemos sido gente que, vamos, hemos destruido sus casas, su hogar, sin ninguna razón. Vamos, sin ningún género de duda. Nosotros somos los malos, naturalmente. Pero en las películas del oeste, claro, como son películas muy patriotas, muy esto, venga, aquí es todo decir los indios son todos los malos, son unos salvajes, son unos salvajes, unos sádicos, gente absolutamente que simplemente nos matan ahí y esto, que deberían ser todos exterminados, en fin, una cosa bastante racista, pero ten en cuenta que la mentalidad de aquellos años, te estoy hablando de un montón de años, no es la misma de la de ahora. Hoy en día la sociedad cambió mucho, por suerte, pero por culpa de esa mentalidad, yo diría que incluso hoy en día apenas hay indios. Hoy en día no existen los indios. Yo no sé si habrá algunas regiones de Estados Unidos que todavía queden indios, pero por lo menos se han extinguido por los apaches, todas esas razas de indios, se han extinguido. Esta película nos muestra a los indios como los buenos, por cierto. Ya había habido películas, porque mucha gente dice, cuando hablan de esta película, dicen, esta es la primera película que muestra a los indios como los buenos. No, señor. La primera película, de las primeras, por lo menos que hace por lo menos una crítica social contra los blancos, contra el séptimo de caballería, es una película muy interesante, una obra maestra, superior a esta, en mi opinión, que es Fort Apache, de John Ford, protagonizada por John Wayne, por Henry Fonda, que está soberbio haciendo del general Custer, y una crítica el final de la película y eso con aquella escena, bueno, una película extraordinaria. La criticaré algún día, la comentaré, porque me parece una obra maestra desde cualquier punto de vista. Luego también está muy interesante
También Flecha Rota, del año 1950 o 51, 1950, protagonizada por James Stewart, que es un actor soberbio, que hizo, por ejemplo, por decir algunos de los papeles más destacados de James Stewart en aquella obra maestra de Frank Capra, que bello es vivir, aquella obra maestra del año 1946 en blanco y negro. Ya la comentaré en Navidad porque es la mejor película navideña de todos los tiempos. Y también, bueno, había más. Pequeño Gran Hombre de 1970 con Dustin Hoffman, una obra maestra bajo cualquier punto de vista. Para mí, fíjate lo que te digo, Pequeño Gran Hombre, mucha gente dice que es superior. Yo he oído a alguna gente hablar de Pequeño Gran Hombre y dicen que es superior a Bailando con Lobos. Yo no estoy de acuerdo. Es inferior en mi opinión. Pero también hay que reconocer que es una gran película. Y otra obra maestra, y esta yo diría que es la única que supera a Bailando con Lobos junto a Fort Apache, que es Las aventuras de Jeremiah Johnson, de Sidney Pollack, dirigida por Sidney Pollack y protagonizada por ese grandísimo actor de cine Robert Redford, que está soberbio bajo cualquier punto de vista, una obra maestra, una película maravillosa, ya la comentaré porque me parece sensacional. Y además una película con unos paisajes, eso sí que es cine de calidad, no el de ahora, por favor, por favor. Esta película, ya digo, va de un general que es un teniente total, porque fin, ha sufrido una serie de heridas y eso, lo mandan como yo en mi opinión, este personaje es como si estuviera toda la película, bueno, o parte de la película como de descanso, está allí, lo mandan a un sitio para que revisione las tierras, para que le informe, para que esto, prácticamente apenas hace algo, sin duda, no hace apenas nada. Y claro, como este hombre está herido, lo mandan a un destino que no tiene que hacer absolutamente nada, prácticamente no tiene que pelear, no tiene que ir a pegar tiros, no tiene que matar indios, no tiene que pelearse con gente, en fin. Naturalmente hay indios en esta película, claramente hay indios. Total, que los indios al principio de la película lo pintan como los malos, pero al final es todo lo contrario, son los buenos. En esta película al principio los pintan un poco como los malos, porque le intentan quitar el caballo y eso. Incluso hay uno de los indios que luego se hace amigo de este personaje, que se hacen amigos y sobre todo al final de la película, bueno, en fin, es soberbio, que no lo voy a comentar y eso, pero al principio incluso como que la amenaza diciéndole, no me tienes miedo, claramente en su idioma, total. Que el jefe de la tribu de los indios, un poco, porque claro, este ve a una mujer que es blanca, pero que está viviendo con los indios, prácticamente su familia son los indios, como está herida, en vez de matarla, que sería lo que debería, lo que por lo menos lo que debería hacer, supuestamente teniendo la mentalidad de los generales y toda esta gente del séptimo de caballería, no. Hace una cosa bastante curiosa, que a mí, de verdad que cuando lo vi, es que yo creía que la iba a matar, pero no, señor. Se la lleva a los indios para que la cure, para que, vamos, prácticamente se la lleva porque está herida. Y el jefe de la tribu, de los indios, decide que por qué no hablamos con este hombre. Y al final hay una serie de escenas que no voy a comentar porque no quiero hacer spoiler. Se hace amigo de los indios y se convierte en un indio. Que por cierto, hay una escena que está este hombre con un lobo. Ya conoceréis al lobo y todas estas cosas si veis la película.
aunque yo creo que lo ha visto muchísima gente, se hace amigo del lobo. Se hace amigo del lobo y hay una escena que está con el lobo, está bailando él como un indio, con el fuego y todo como un indio, y, y con un lobo. Entonces, luego, los indios porque claramente los indios, todos tienen como una especie de apodo, lo llaman bailando con lobos. Es una cosa muy curiosa. Y esta película, sin duda, es una película bastante realista para la época. Sobre todo, yo diría que esta es la que yo diría define realmente lo que fue eso realmente lo que pasó con los indios, realmente lo auténtico, que realmente los despiadados y los salvajes fuimos nosotros, no los indios. Y es una película que es una crítica social constantemente contra eso, contra el séptimo de caballería, contra los generales y todo esto. Es una película, ya digo, sensacional, una película del año 1990, que yo creo que cualquier persona que le guste el cine le debería verla. Ya digo, una película, el argumento de una película, ya digo, el argumento, he contado mínimo, lo mínimo, porque no quiero haceros spoilers, porque es una película sensacional y una auténtica obra maestra. De verdad, mi recomendación, Bailando con los años 1990, protagonizada por Kevin Costner y dirigida por él mismo. Y un reparto sensacional. Una obra maestra. Yo diría que que si os gusta el cine y lo consideráis auténticos cinéfilos, las deberíais ver por lo menos una vez en la vida. Es de estas películas que hay que verla una vez en la vida. Es como otra obra maestra que ya comentaré, que por ejemplo, por Apache, o, o incluso la de Murieron con las botas puestas, que las he mencionado, pues son películas que hay que verlas por lo menos una vez en la vida. O incluso las aventuras de Jeremy Johnson. En fin, películas que he ido mencionando, que todas las películas que menciono, por lo menos las de calidad, las deberíais ver. Pero sobre todo esto, Bailando con los años 1990. Un saludo para todos los que estáis viendo este vídeo y que bueno, que disfrutéis de la película si me hacéis caso. Una obra maestra absoluta, una película de 5 estrellas, una maravillosa obra maestra de todos los tiempos. Y que disfrutéis de la película. Hasta la próxima, que nos veamos. Bueno, que nos veamos, que veáis el vídeo. Adiós.